Estamos ahora con el economista Jorge Calderón, él es analista y coach económico. Le damos la bienvenida, gracias por estar aquí, economista. Varios temas importantes. Salgamos de uno que, aunque ya ha sido bastante, no digo manoseado, pero bastante abordado, es el de la dolarización. ¿Por qué cree usted que es un tema que hay que mantenerlo? ¿Debería ya pasar al archivo y no ser parte de la discusión política? Muy buenos días, Jimmy. Coincido contigo. Sí, realmente, más que archivarlo, lo trae mucho a colación por esos miedos que se pueden generar alrededor de salir de una. En las campañas siempre sale el cuco confiable de la tumba, sí. Sí, el cuco confiable, es decir, hay que hacerlo. Y yo creo que en ese sentido nadie debería estar ya tocando ese tema, puesto que es claro y evidente la estabilidad que le genera a las personas. Si nosotros lo comparamos, la dolarización como una institución pública tiene mucha más confianza que otras instituciones propias del Estado como tal, el mismo ejecutivo, el legislativo, ni siquiera el judicial, entre otras cosas. Pero en todo caso, yo creo que lo que hay que hacer desde todas las fuerzas políticas es tratar de unar los esfuerzos para generar esa misma estabilidad política que se necesita, porque son esas contradicciones que a veces surgen, o esos comentarios, llámese o no calificados por algún bando, que generan ese nerviosismo innecesario. Yo creo que tenemos que ponernos a pensar más en cómo le damos más solvencia, cómo sacamos más el jugo, por así decirlo, a la dolarización, que nos ha dado estabilidad, por supuesto, pero pudiésemos haber tenido mejores resultados si hubiésemos hecho reformas importantes, llámese una internacionalización de la banca para que pueda bajarse las tasas de interés que se necesitan. Yo no las puedo bajar a dedo, tengo que buscar que exista más competencia. La banca internacional ayudaría a eso. Tengo que ver cómo mejora la inversión extranjera, las condiciones para que venga más, cómo puedo mejorar las exportaciones, que hemos avanzado bastante en apertura comercial y en diversificación de la oferta exportal, pero se necesita más. ¿Y por qué? Porque como es una camisa de fuerza que no me deja imprimir dinero, tengo que traerlo. Pero traerlo no solamente vía deuda, porque al final del día es dinero que entra, pero dinero que sale, sino traerlo a través de inversión extranjera y mayores exportaciones. El problema es que para traer inversión extranjera usted tiene que, es importante generar confianza. Condiciones. Y si cada vez y cuando sale el tema de la dolarización, que alguien dice por ahí, dolarización a la ecuatoriana, que monedas paralelas, etcétera, eso genera una suerte de nerviosismo, ¿no? Es más difícil atraer capitales de afuera. Por supuesto, porque aquí el inversionista, no solo el local, sino el de afuera, quiere condiciones claras, quiere estabilidad, viene a invertir no para 3 meses, 6 meses, quiere invertir de larga data, de largo tiempo. Y este tipo de comentarios poco o nada ayudan, porque lo que está haciendo es ahuyentar. ¿Qué quieren también? Seguridad jurídica, quieren institucionalidad, quieren seguridad ciudadana, es decir, un sinnúmero de aspectos que les ayuda a que su inversión busque ser más rentable, y está bien, pero obviamente tiene que existir las condiciones para que también se creen puestos de trabajo. Hay incentivos, que los hay también, pero no son suficientemente aprovechados por las condiciones del país, que sin duda también afectan. Claro. Ahora, atraer la inversión privada, ciertamente es un tema sumamente complejo. ¿Y cuál es el espacio más a la mano que tenemos, digamos? Es el de los hidrocarburos. Sin embargo, justamente es lo que más resistencia política genera. ¿Usted cree que efectivamente debe darse esa suma del esfuerzo privado al público para explorar y explotar las reservas petroleras que tenemos, reservas de gas, por ejemplo? Petróleo, gas, minas también. Yo creo que eso es importante, aprovechar los recursos naturales en ese sentido. ¿Y por qué razón? Más que todo porque al hacer concursos en los que se genere confianza y se invita a empresas que tienen condiciones para hacer las inversiones, que tienen certificaciones en términos ambientales en el manejo de los recursos, no solo los de exploración y explotación, sino los recursos hídricos que también son afectados en cualquiera de este tipo de actividades extractivistas, hay que saberlas aprovechar, y son recursos que se necesitan. ¿Qué ha pasado con la inversión petrolera? Ha ido a la baja, y eso ha ocasionado justamente que la producción de petróleo también ha caído en los últimos 10 años de manera sostenida. De alguna forma se apuntala o por la inversión privada per se de las concesiones o licitaciones que ya se dieron, o porque el precio del petróleo ha estado alto, pero no hemos sabido aprovechar esa situación incluso de un precio de petróleo alto. Las minas también es un aspecto importante que se puede aprovechar. Ya ha habido todo lo que son exportaciones mineras, se han ubicado ya entre los 5 primeros lugares de productos que no son petroleros en términos de exportaciones, pero no lo podemos aprovechar porque siempre existen situaciones o litigios de resolverse a nivel nacional, inclusive cuando la situación es de
carácter local. Gas, tú también lo mencionabas, estimado Jimmy, el gas también es algo que no lo hemos sabido explotar, el gas del Golfo, es decir, hay tantos recursos que podemos aprovechar, y en ese sentido no se trata de ser una actividad depredadora, sino una actividad extractivista sin duda, pero que exista bajo condiciones. Hay países que han logrado superar sus condiciones de pobreza y se han encaminado el crecimiento a través de la explotación ordenada y planificada de los recursos naturales. Yo siempre le he dicho, Jorge, que estamos parados sobre el dinero, ¿no? Nos morimos de sed junto a la fuente. Y lamentamos que todavía haya casos de gente en extrema pobreza, de recintos, de caseríos en la sierra, donde, por ejemplo, los índices de desnutrición infantil rebasan el 60%. Es una cosa que no se puede creer, pero bueno, coincido en que hay que hacerlo de manera ordenada. Ahora bien, el problema de la caja fiscal es que tiene una presión tremenda por el pago de la deuda. Un analista nos dijo hace un par de días que este año vamos a tener que pagar más o menos 14 mil millones de dólares, que es una cantidad monstruosa. ¿Cómo se puede renegociar una deuda cuando no es tan sencillo? Porque, por ejemplo, el Fondo Monetario no se sienta a negociar eso. Bueno, negociar con las multilaterales es como negociar con un banco. El banco al final del día nunca va a perder. Eso, lo que puede cambiarte son las condiciones, los términos de los pagos, extenderte los plazos, cambiarte la tasa de interés, pero al final del día, en esa nueva operación, tiene que ganar o recuperar lo mismo que te prestó con los intereses que estaban previstos. Entonces, para que las personas, los que nos están escuchando, tengan un poco el símil del manejo de una familia con un banco versus el Estado con un organismo multilateral. En todo caso, ¿por qué el gobierno o los últimos gobiernos se han inclinado más por el Fondo Monetario y compañía? Porque de alguna forma le ha brindado condiciones más flexibles en términos de periodos de gracia, los periodos de pago totales, la tasa de interés que se maneja, que puede voltear según el tipo de crédito entre el 3.5 y 5%. Con el endeudamiento con China, se dio en años pasados, tenía ciertas situaciones que estaban relacionadas mucho también a garantías, especialmente con recursos naturales, en condiciones particulares con el petróleo. Obviamente las tasas de interés bordeaban entre el 7.5 y el 10.75%, que le hacía bastante oneroso. Pero digamos que ¿qué otras condiciones se daban para que en un momento me incline por uno y no por el otro? Me inclinaba por China porque sin duda no había condiciones, llámese, de hacer reformas estructurales como sí me pide el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario te va a decir, ya, bueno, yo necesito que usted me aumente ingresos, me baje el gasto, búsqueme cómo focalizar subsidios, entre otras cosas. La banca china o la banca de desarrollo china no te va a poner esas condiciones. Obviamente existían otras, lo decía, el tema de las garantías, contratar empresas chinas, cierta cantidad de trabajadores chinos. Esa era su forma de tener ciertos requerimientos, pero la banca multilateral te pide eso. En todo caso, yo creo que ha sido parte del eje de los últimos 3 gobiernos, desde Moreno, el endeudamiento con el Fondo Monetario, y la ha conllevado reformas. En el caso particular que decía de aumentar ingresos y bajar gastos, ya tuvo el presidente Noboa tuvo digamos que la fortuna dentro de lo malo que pasó. El año pasado recordemos que sucedió algo con un canal de televisión que de alguna forma fue el pretexto perfecto para decir, bueno, vamos a subir el IVA del 12 al 15, y cumplió con una de las tareas que regularmente el Fondo Monetario pide, que subir el IVA, y que los otros gobiernos no lo habían tocado. Ahora, y esto que se planteó en la campaña de asumir, acceder a deuda más barata para pagarla más cara, que le deje un pequeño espacio de alivio. Bueno, eso ha sido una estrategia de todos los años, todos los gobiernos, reemplazar deuda vieja con deuda nueva, con mejores condiciones, y simplemente en el argot popular pateo la pelota para adelante y en ese sentido el problema lo resuelve el que viene después. En todo caso, yo creo que más allá de esa estrategia que me puede funcionar en el corto plazo, es sí solucionar los problemas fiscales del país, buscar una mayor diversificación en los ingresos que pueden existir, no solo enfocarnos con los tributarios y con los petroleros, sino ver otras alternativas de ingresos y ver cómo reduzco el gasto. Economista, muy buenos días. Camila Piedreita le saluda. Camila, buen día. Ese tema quería abordar. Aparte de la producción petrolera y el sector minero, ¿qué otras opciones tenemos para reactivar la economía y por dónde debería comenzar el nuevo gobernante? Bueno, sin duda lo que debe empezar el nuevo gobernante es garantizar las condiciones de seguridad. Yo creo que ese ha sido un detonante importante en que la actividad económica se ha visto afectada. En su momento, en 2021, estaba el COVID presente y de alguna forma había muchas limitantes en la movilidad por temas de contagio. Pero del 22 para acá ha habido una efervescencia en la inseguridad. Hemos tenido etapas en toques de queda y incluso pocos cantones todavía tienen ciertas restricciones de movilidad de determinados horarios, y eso termina afectando la actividad económica. Y por eso lo mencionaba hace un momento, que hay muy buenos incentivos.
pero los incentivos no pueden ser aprovechados si no existen las condiciones para poder aprovecharlo. Por ejemplo, si yo decido contratar jóvenes y recibo una deducibilidad del 150%, ¿cuándo contrato jóvenes como empresas? Cuando yo tengo un crecimiento de las ventas, pero si no puedo vender en determinados horarios porque tengo esas restricciones de movilidad o tengo extorsión o vacuna, no voy a poder aprovecharlo. Entonces yo creo que primero hay que garantizar los términos de seguridad, eso va a ayudar también a que venga la inversión extranjera, y si nos enfocamos en sectores, dinamizar sectores como el agro, la piscicultura, yo creo que hay una riqueza importante que tenemos que aprovechar desde lo que es la tierra y los mares. Economista, usted acaba de mencionar también el tema de la inversión en nuestro país y tratar de captarla de una mejor manera, pero el año pasado tuvimos este tema del sector energético. ¿Qué hacer para que luego venga la inversión privada y que no se vaya a topar con, lamentablemente, alguna situación en el tema energético? Me acabas de mencionar, Camila, y era importante también destacarlo anteriormente. Los apagones fueron una situación muy penosa, las dos tandas de apagones que tuvimos en el 2024, y que dificulta que un inversionista quiera instalarse aquí, porque son esos costos adicionales que van a aparecer. Y de mí reflexiono con lo que indica, por ejemplo, los incentivos del Código Orgánico de la Producción emitido hace más de 8 años, más de 10 años, o los incentivos que aprobaban las leyes económicas urgentes el año pasado. Te dan incentivos a inversiones, pero si yo voy a invertir en zonas donde me motivan a hacerlo, debe existir condiciones de infraestructura, de salubridad, donde exista personal preparado académicamente, donde exista abastecimiento eléctrico, llámese no solo apagones. Entonces, todo eso significaría que si yo como empresario externo quiero traer mis recursos, me va a tocar poner el adicional cuando son infraestructura que cualquier gobierno, cualquier estado tiene que garantizar, porque es infraestructura básica, no solo para la empresa, sino para los mismos hogares que están en los sectores aledaños donde se busca ese desarrollo económico. Perfecto, gracias al economista Jorge Calderón, él es analista y coach económico que ha estado con nosotros. Un buen día, Jorge, son las 7:21 minutos.